Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a adentrarnos a una nueva unidad en fisiología, donde hablaremos sobre las células sanguíneas, hablaremos sobre la inmunidad y también sobre la coagulación sanguínea. Entonces, el primer capítulo de esta unidad es el número 33 del libro, que trata sobre los eritrocitos, anemia y policitemia, visto desde un punto de vista fisiológico. Bien, recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejen su like en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento van a estar disponibles en mi perfil de Udocs. Bien, el link del perfil lo van a poder encontrar en la descripción. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, pues sin más preámbulos iniciemos. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los eritrocitos, que también se les llama glóbulos rojos. Bien, estas células son las más abundantes, las principales, y podría decirse también las más importantes dentro de todo lo que tiene que ver con sangre, ¿correcto? Con sangre. Entonces, estas células, bien, tienen una forma de un disco bicóncavo, el cual como pueden ver en la imagen de acá. Bien, son discos bicóncavos que tienen un diámetro de 7.8 micrómetros, un espesor de 2.5 micrómetros y un volumen medio de 90-95 micrómetros. En promedio, tanto hombre como mujer, se dice que la cantidad de eritrocitos o el número de eritrocitos va desde 4.7 millones a 5.2 millones tan solamente por milímetro cúbico. Entonces imagínense la millonada, billonada, trillonada de eritrocitos que debemos tener en toda nuestra sangre, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este es un número referencial en promedio, ¿correcto? Pero existen ciertas situaciones donde las personas suelen tener mayores niveles de eritrocitos o mayor nivel de hemoglobina, pero que es algo fisiológico, como por ejemplo aquellas personas que viven en altitudes elevadas, ¿no? Acá en mi Perú, por ejemplo, aquellas personas que viven en la sierra, viven en los cerros, ¿no? En esas temperaturas frías, con menos oxígeno ambiental, suelen tener mayores niveles de eritrocitos y es algo normal para ellos, ¿correcto? Ahora, las funciones de los eritrocitos son dos muy importantes. Primero, es que el eritrocito transporta una proteína que se llama hemoglobina, ¿bien? Y esta hemoglobina tiene la función de transportar un componente que se llama oxígeno, ¿bien? Entonces el eritrocito transporta la hemoglobina y la hemoglobina transporta al oxígeno desde los pulmones, que es donde a través del intercambio gaseoso obtenemos el oxígeno, hasta los tejidos para que puedan hacer respiración celular y demás, ¿correcto? Pero no solamente lleva oxígeno desde los pulmones a los tejidos, sino que desde los tejidos hacia los pulmones también transporta otro componente que se llama dióxido de carbono, el CO2, ¿correcto? Y para transportar el dióxido de carbono lo hace gracias a una enzima que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, que es la anhidrasa carbónica. Entonces, con la hemoglobina o gracias a la hemoglobina, transporta oxígeno desde pulmones a tejidos y gracias a la anhidrasa carbónica, transporta dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para que posteriormente sea expulsado, ¿no? Hacia la atmósfera, ¿correcto? Ahora, la producción de estas células, de estos eritrocitos, el lugar donde principalmente se producen cambia con respecto a la edad, incluso desde la vida intrauterina, es decir, desde que éramos fetos, desde que éramos embriones. Bien, miren, la primera o en las primeras semanas de vida embrionaria, quienes producen los eritrocitos es el saco vitelino. Y es algo que también hemos comentado en los capítulos de embriología. Es un dato que no deben olvidarse. ¿Dónde se producen los primeros eritrocitos de nuestro cuerpo? A nivel del saco vitelino. ¿Correcto? En el saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación ya suelen producirlo órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, mientras que desde el último mes de gestación en adelante
La principal producción de eritrocitos es gracias a la médula ósea, ¿correcto? La médula ósea, como su mismo nombre lo dice, óseo, quiere decir que se encuentran en los huesos, ¿correcto? Pero dependiendo la edad, vamos a hablar de ciertos huesos. Por ejemplo, miren acá esta tabla. Desde los 0 años hasta los 5 años de vida, prácticamente todos los huesos tienen médula ósea. Todos los huesos. Desde los 5 años hasta los 20 años, ustedes van a encontrar médula ósea en huesos largos, como por ejemplo la tibia o el fémur. Mientras que desde los 20 años en adelante ya son por huesos membranosos, como por ejemplo la vértebra, las vértebras, el esternón, las costillas, los ilíacos, que suele ser el lugar donde más hacen el aspirado de médula ósea, ¿no? Para diagnóstico, a nivel de las crestas ilíacas. Bien, entonces si se dan cuenta, dependiendo de la edad, cambian los lugares de la médula ósea, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre aquí dentro de la médula ósea para producir eritrocitos? Bien, lo que sucede es que vamos a encontrar la célula madre en general, bien, que se le llama célula precursora hematopoyética multipotencial, que es este de acá. Entonces, este se le llama multipotencial porque es capaz de convertirse en cualquier tipo de esta célula sanguínea, como por ejemplo, puede convertirse en eritrocitos, pero también la misma puede convertirse en leucocitos, en linfocitos, en plaquetas, porque es multipotencial. ¿Se entiende? Ahora, esta célula precursora hematopoyética multipotencial va a comprometerse en solamente una línea celular, que en este caso es de eritrocitos. Entonces, a este se le suele llamar célula precursora comprometida. Bien, y esta célula precursora comprometida de eritrocitos también se le llama unidad formadora de colonias de eritrocitos, que es este de acá. Bien, la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Bien, ¿y por qué es importante mencionar este? Porque a este tipo de célula va a comenzar a ser estimulado por diversas proteínas, que son las famosas inductoras de crecimiento e inductoras de diferenciación. Y esto va a hacer que esta célula, esta unidad formadora de colonia de eritrocitos, pase por múltiples etapas para finalmente convertirse en eritrocito. Primero se convierte en un proeritoblasto, que es este de acá. Luego pasa a ser un eritroblasto basófilo, que lo vemos aquí. Luego se convierte en un eritroblasto policromatófilo. Bien, y es importante recordar esto, porque de todas las fases que vamos a mencionar, cuando es un eritroblasto policromatófilo, ahí recién vamos a empezar a ver la hemoglobina. Bien, desde que es un eritroblasto policromatófilo. Luego se convierte en un eritroblasto ortocromático y luego en un reticulocito. Bien, el reticulocito es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya en el reticulocito es un paso antes del eritrocito y aquí ya encontramos una hemoglobina que está bastante concentrada en un 34%. El núcleo está condensado y se hace pequeño, bien, se reabsorbe diversos organelos como el retículo endoplásmico, también la misma célula se hace más pequeña, bien, si se dan cuenta miren cómo el tamaño va disminuyendo, y ya tan solamente en el citoplasma pues quedarán ciertos restos de otros organelos, como el aparato de Golgi y demás. Bien, la cuestión es que en esta fase de reticulocito, la célula abandona la médula ósea, se sale de la médula ósea y entra a la sangre, entra al torrente sanguíneo, como reticulocito, para que en la misma sangre, 1 o 2 días después, ya puedan ser un eritrocito. Entonces la médula ósea no liberan los eritrocitos, liberan reticulocitos, para que 1 o 2 días después, estos reticulocitos que ya se encuentran en la sangre terminen madurando en un eritrocito. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Ahora, la producción de estos eritrocitos
bien, se estimula de la siguiente manera. Primero que nada, tiene que haber algún factor que genere hipoxia tisular. ¿Qué quiere decir hipoxia tisular? Que el oxígeno en los tejidos se encuentre bajo. Esto puede ser por múltiples causas. Por ejemplo, un caso de anemia, ¿no? Un caso de que esté disminuido el volumen sanguíneo, como una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Alguna enfermedad pulmonar que no permita la correcta oxigenación, el correcto intercambio gaseoso. Entonces, da igual. Cualquier factor que termine generando una hipoxia tisular va a ser estímulo para la secreción de una hormona importantísima que se le llama eritropoyetina. Bien, se dice que la eritropoyetina o el 90% de la eritropoyetina es producida por los riñones, no por unas células muy bien estudiadas, ¿no? La bibliografía lo que dice es que son por células intersticiales de tipo fibroblasto, pero aún no se sabe exactamente qué tipo de células generan la eritropoyetina. Pero sí se sabe que el 90%, casi toda la cantidad de esta hormona es producida por los riñones, mientras que un 10% restante lo produce el hígado. Bien, este es el principal estímulo para la producción de eritrocitos. ¿Existen otros estímulos? Sí, como la noradrenalina o la adrenalina, pero principalmente es la eritropoyetina, ¿correcto? Entonces, lo que hace la eritropoyetina es básicamente acelerar el proceso de eritrogénesis, bien, hacer que el proeritroblasto, que es este de acá, pase por todas estas fases, pero con mucha mayor rapidez. Bien, con una rapidez mayor, más rápido, ¿correcto? Y obviamente los proeritroblastos terminan convirtiéndose en los eritrocitos y obviamente compensan esta hipoxia tisular. Bien, pero no solamente depende de la hormona, bien, para producir eritrocitos, también depende bastante del estado nutricional del paciente. Bien, exactamente por tres componentes: la vitamina B12, el ácido fólico y también el hierro, ¿correcto? La vitamina B12 y el ácido fólico son importantes para la síntesis del ADN del eritrocito, sobre todo la vitamina B12, ¿correcto? Si es que no hay vitamina B12, si no hay ácido fólico, obviamente este ADN no se sintetiza y nosotros vamos a poder ver un eritrocito, pero que es de mayor tamaño, un eritrocito grande. Bien, y el problema en que este eritrocito se encuentre grande es que es más frágil. Bien, es más frágil y obviamente puede llevar a un estado de destrucción de estas células, de estos eritrocitos, y en un futuro, pues una anemia, bien, que se le llama anemia megaloblástica. No mega porque es un eritrocito grande. Yo creo que es obvio. Y dentro de las causas clínicas de este déficit de vitamina B12 está la anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica. Bien, lo que sucede en anemia perniciosa es que en el estómago, ¿no? Recuerden que la mucosa del estómago, ¿por qué se caracterizaba? Por las glándulas gástricas que tienen múltiples tipos de células y que cada una produce una hormona diferente, ¿cierto? O tienen una función diferente. Entonces, en anemia perniciosa hay una mucosa gástrica atrófica, atrofia de las glándulas gástricas. Por lo tanto, las células principales no producen el factor intrínseco. ¿Bien? Y el factor intrínseco es clave para que la vitamina 12 o B12 pueda ser absorbida a nivel del intestino. Por lo tanto, en una anemia perniciosa no se produce factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12 y se genera una anemia megaloblástica, ¿bien? Donde los eritrocitos van a ser más grandes. ¿Se entiende? Igualmente con el ácido fólico, ¿no? Más de lo mismo. Si es que no hay ácido fólico, se producen eritrocitos grandes y también son frágiles y pueden producir una anemia a la larga, ¿correcto? Luego también está el hierro, que ahorita lo comentaremos en la siguiente diapositiva. Antes de eso quisiera hablarles de cómo se forma la hemoglobina. Miren, aquí están los pasos de cómo se forma la hemoglobina. Lo primero es que dos moléculas de succinil-CoA se unen a dos moléculas de glicina. Bien, las succinil-CoA son producto del ciclo de Krebs.
Probablemente lo hayan escuchado si ya están adentrados en la carrera, el famoso ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, dos moléculas de succinil-CoA se unen a dos moléculas de glicina para así generar el pirrol. Bien, esta estructura química que ven acá se le llama pirrol, ¿correcto? 4 de estos pirrol se van a unir para generar protoporfirina 9. Bien, la protoporfirina 9 se une con el hierro y así generan la primera mitad de la hemoglobina, que es el grupo hemo, ¿correcto? La protoporfirina 9 con el hierro generan el grupo hemo, ¿correcto? El grupo hemo. Y este grupo hemo se une a una cadena polipeptídica, bien, que se llama globulina y que es producido por ribosomas. Entonces se une el grupo hemo, se une la cadena llamada globina y generan una cadena de hemoglobina, que pueden ser de varios tipos. Puede ser cadena de hemoglobina alfa, cadena de hemoglobina beta, cadena de hemoglobina gamma, incluso un cuarto que es cadena de hemoglobina delta. Bien, delta. Entonces, 4 de estas cadenas se unen para generar la hemoglobina tal cual nosotros la conocemos, ¿no? Ahora, la hemoglobina del adulto, nuestra hemoglobina, la de nosotros, está compuesto por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿bien? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero la hemoglobina de un feto es diferente, tiene otra disposición de los tipos de cadenas. En una metahemoglobinemia también es diferente la disposición de las cadenas. Pero la que me interesa que sepan por el momento es la hemoglobina del adulto, la hemoglobina de nosotros. Son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿correcto? Muy bien. Ahora, les mencioné también que un tercer componente nutricional importante para la formación de eritrocitos es el hierro. Bien, se dice que la cantidad total normal de hierro en nuestro cuerpo es aproximadamente de 4 a 5 gramos. De todos estos gramos, 65% se encuentra en forma de hemoglobina, 4% en forma de mioglobina, 1% en forma de compuestos del hemo, 0,1% está combinado con la transferrina y 15 al 30% se encuentra en forma almacenada, principalmente en el hígado. ¿Correcto? Principalmente el hígado. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente todo, o casi todo el hierro, o está en la hemoglobina o está almacenado. Bien, entonces, ¿cómo es el metabolismo de este hierro? Bien, primero que nada, el hierro es absorbido a nivel del intestino delgado. Bien, es absorbido en el intestino delgado e inmediatamente se absorbe, se une a la apotransferrina, que es una beta globulina, ¿no? Esta apotransferrina es producida por el hígado, ¿no? Y llega al intestino gracias a la bilis, ¿correcto? Entonces, cuando el hierro se une a la apotransferrina, automáticamente esta última se convierte en transferrina. Bien, y es una proteína plasmática transportadora, es decir, que va a llevar al hierro consigo. Bien, entonces no se olviden, la transferrina se encarga, o la transferrina es una forma de hierro que está transportándose. Bien, que está transportándose. Mientras que mencionar que la transferrina o la unión de la transferrina con el hierro es una unión débil, ¿no? Lo que le permite a la transferrina poder liberar fácilmente el hierro a los diversos tejidos, a las diversas células. Bien, por ejemplo, en las células de la mayor parte del cuerpo, el hierro, bien, el hierro se une a otra proteína que se llama la apoferritina. ¿Bien? Y cuando se une el hierro con la apoferritina, se genera la ferritina, bien, que es el principal o la principal forma del hierro almacenado. Incluso se le conoce como hierro de depósito. Entonces quiero hacer énfasis acá en que ustedes comprendan bien la diferencia entre la transferrina y la ferritina. Bien, la transferrina es la forma en la que el hierro es transportado.
a través de todo el cuerpo. Y la ferritina es la forma en la que el hierro está almacenado. Bien, ¿y por qué les hago énfasis en esto? Porque al momento de que ustedes estudien las anemias y todo lo que tiene que ver con hematología, van a darse cuenta que un importante examen de laboratorio es conocer los niveles de transferrina y conocer los niveles de ferritina. Entonces, si ustedes conocen bien de qué se encarga la transferrina y de qué se encarga la ferritina, van a poder hacer un diagnóstico correcto. Bien, de diversos tipos o de algunos tipos de anemia. ¿Correcto? Entonces no olviden, la transferrina transporta el hierro y la ferritina almacena el hierro. ¿Correcto? Lo almacena. Ahora, si la transferrina bien libera el hierro, pero a nivel de la médula ósea, ahí ya la unión es fuerte. Bien, y hace que las células de la médula ósea puedan ingerir a través de endocitosis a este hierro, ¿no? Obviamente para la formación de la hemoglobina, que ya sabemos que es cuando se une con la protoporfirina, ¿cierto? Se une con la protoporfirina y genera el grupo hemo. Bien, ahora, los glóbulos rojos, los eritrocitos, tienen un ciclo de vida media, tienen un tiempo máximo de vida, que es de 120 días en promedio. Bien, 120 días en promedio. Después de los 120 días del eritrocito, bien, esta se destruye a nivel del hígado gracias a las células de Kupffer o a nivel del vaso, la médula ósea misma, por diversos macrófagos. Entonces, cuando el eritrocito se destruye, comienza a liberar la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina es captada por células monocitomacrofágicas. Bien, entonces, ojo acá. El eritrocito se destruye en la célula de Kupffer o macrófagos del vaso y la médula ósea, y cuando se libera la hemoglobina, esta es captada por células monocitomacrofágicas, ¿no? ¿Y por qué? Con el fin de liberar el hierro, bien, libera el hierro de la hemoglobina y lo almacena en forma de ferritina. Mientras que por otro lado, la protoporfirina 9 es convertida en un pigmento biliar que es la famosa bilirrubina. Y esta bilirrubina se secreta a través de la bilis, pues no, obviamente. Entonces, con esto quiero darles a entender que el hierro es reciclable. Bien, esta es la gran función de las células monocito-macrofágicas con respecto a los eritrocitos, hacer que el hierro sea reciclable. Bien, usa el hierro o almacena el hierro de un eritrocito destruido para que pueda volver a ser utilizado en un futuro. Bien, el hierro es reciclable, correcto. Y un dato más a mencionar es que el hombre excreta 0.6 miligramos de hierro al día, principalmente a través de las heces fecales, pero la mujer, sobre todo en un periodo menstrual, cuando están en su menstruación, excretan casi el doble o un poco más del doble que el hombre. Miren, excreta 1.3 miligramos de hierro al día, ¿no? Por eso, por esta gran diferencia, bien, no solamente en situaciones patológicas, sino también en situaciones normales, la mujer suele tener un poco menos de hemoglobina que el varón, ¿no? Justamente un gran motivo es este, porque la mujer, sobre todo en periodo menstrual, excreta un poco más del doble que lo que hace el varón de hierro al día. Bien. Finalmente hablemos un poquito sobre anemias y policitemias. Bien, la anemia, el concepto de anemia es cuando la hemoglobina o la cantidad de eritrocitos, que es el hematocrito, se encuentra por debajo de lo normal. Esa es una anemia. Mientras que una policitemia es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Cuando el hematocrito y la hemoglobina se encuentran por encima de sus valores normales. Bien, entonces existen múltiples tipos de anemia. Tenemos, por ejemplo, la anemia por pérdida de sangre, como por ejemplo en una hemorragia, ¿no? Tras una hemorragia rápida, lo que hace el cuerpo es compensarlo con plasma. Bien, esta caída del volumen lo compensa con plasma, al menos 1 a 3 días, para que en 3 a 6 semanas, bien, 3 a 6 semanas, la concentración de eritrocitos recién pueda normalizarse. Entonces necesita en promedio un poco más de un mes para que se compense esta hemorragia rápida.
que se supone que es en una sola ocasión. Pero ¿qué pasaría en aquellas personas que tienen pérdidas continuas de sangre? Como por ejemplo las pacientes ginecológicas, ¿no? Con las hemorragias uterinas anormales. Esas pacientes que tienen metrorragias, bien, y van perdiendo sangre cada mes, un poco más de lo normal. Entonces, estas pérdidas continuas hacen que la médula ósea comiencen a producir una mayor cantidad de eritrocitos que lo normal. Entonces, en ese afán de la médula ósea de liberar eritrocitos, sea como sea, para compensar, ¿no?, las pérdidas continuas, comienza a generar reticulocitos o eritrocitos mucho más pequeños, incluso con muy poca hemoglobina. Entonces ahí se genera un tipo de anemia que es una anemia hipocrómica microcítica. Bien, ¿por qué hipocrómica? Hipocrómico porque la hemoglobina, bien, la hemoglobina, un dato más, le generan el pigmento rojizo al eritrocito. ¿Bien? Le dan el color rojo al eritrocito. Entonces, si hay poca hemoglobina, hay poco de este pigmento, entonces el eritrocito se hace menos rojo, más pálido. Por eso es hipocrómico, bajo color. Bien, porque hay poca hemoglobina. Y microcítico, obviamente, porque es más pequeño de lo normal. ¿Correcto? Luego está la anemia aplásica, que es cuando no hay función, no está trabajando la médula ósea, que pueden ser, por ejemplo, consecuencias de la radioterapia, de la quimioterapia, pueden ser por insecticidas, pueden ser por benceno de gasolina, pueden ser por enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿bien? Pero en la gran mayoría de casos no se conoce la causa, es una anemia aplásica idiopática, bien, idiopática, porque no se conoce la causa. Ahora, si la anemia aplásica es grave, obviamente puede ser fatal, puede causar la muerte, ¿no? Por eso estos pacientes de anemia aplásica necesitan transfusiones sanguíneas o en el mejor de los casos, para ya curar la enfermedad, lo que hacen es un trasplante de médula ósea. Bien, un trasplante de médula ósea. Luego está la anemia megaloblástica, que ya la hemos mencionado, ¿no? Son cuando esos eritrocitos son de mayor tamaño, ¿no? Que en la gran mayoría de casos es por un déficit de vitamina B12 o en menor porcentaje de ácido fólico. ¿Bien? Entonces, un problema en absorción de la vitamina B12, de una mala absorción intestinal, puede generar esta anemia megaloblástica. Como en la anemia perniciosa, como en la gastrectomía quirúrgica total o en el sprue intestinal, ¿no? Todos son enfermedades que van a generar una mala absorción intestinal. ¿Correcto? Por parte de la policitemia está la policitemia secundaria, bien, que puede deberse cuando hay poco oxígeno en el aire respirado, como es en el caso de las personas que viven en altitudes elevadas, en los cerros, en la sierra, en las montañas, ¿no? Entonces, o puede ser cuando el oxígeno no llega a los tejidos, como en la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces estas dos situaciones van a hacer que la médula ósea produzca grandes cantidades de eritrocitos como una respuesta compensadora. Entonces podríamos decir, sobre todo estos pacientes de altitudes elevadas, que tienen una policitemia fisiológica, que no es una enfermedad, sino es algo ambiental. Bien, y por lo tanto es algo fisiológico, es un cambio fisiológico, un cambio de adaptación en las personas, por el hecho que viven en estas altitudes elevadas, ¿no? Luego está la policitemia vera, que también se le llama eritremia, que aquí es ya el hematocrito, la hemoglobina se encuentra bastante elevado. Miren nomás, el hematocrito es de 60 a 70% cuando lo normal es de 40 a 45, es decir, que tiene casi el doble de eritrocitos de lo normal. Es una policitemia bastante elevada. La causa de policitemia vera suele ser una anomalía genética, bien, que va a hacer que los blastos, como el proeritroblasto, no puedan dejar de producir eritrocitos, ¿no? Entonces, con esta enorme cantidad de eritrocitos, el sistema vascular se ingurgita, se congestiona, incluso como hay muchos eritrocitos, ¿no? El líquido sanguíneo comienza a ser más viscoso y aumenta la viscosidad de la sangre. Y esto hace obviamente que los capilares pues, se taponen, ¿sí? Y puede llevar incluso a un estado de hipoxia, ¿no? Lo que sería paradójico,
Hay un exceso de eritrocitos, pero a pesar de eso hay hipoxia. Imagínense. Bien. Y pues nada, eso fue todo con respecto al capítulo de hoy día. Recuerden que como referencia bibliográfica utilizamos Fisiología Médica de Guyton. Suscríbanse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están en mi perfil de Udose y el link del perfil lo van a poder encontrar en la descripción. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo, que es el capítulo número 34, donde hablaremos de la resistencia de nuestro cuerpo en casos de infecciones. Bien, primero hablaremos sobre leucocitos, granulocitos, el sistema monocito macrofágico y también hablaremos sobre inflamación. Bien, y pues nada, espero que les haya agradado la ponencia y nos vemos en el siguiente vídeo.